Acá estamos con la primera charla acerca de las Sagradas Escrituras, en que estamos acá con el canon de las Sagradas Escrituras. Y acá tenemos un icono, por lo menos la parte de un icono en que podemos ver las manos del Señor Jesús. En una de ellas está tomando el Evangelio y con las otras está haciendo la señal de bendición. Acá quise poner estas tres imágenes que muestran cuál es el lugar que tiene la Sagrada Escritura en nuestra tradición, en la tradición ortodoxa. Por un lado tenemos acá a la Virgen María. Ella está sosteniendo al Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo con su mano derecha está haciendo la señal de bendición, pero en su mano izquierda vemos algo que bien especial. Es como, si ustedes ven, es como una especie de cilindro. Esto es un rollo, representando algo, seguramente uno al ver esto pensaría que hay algo escrito adentro, pero no podemos tener acceso a esto, por lo menos hasta ese momento, porque todavía no había comenzado el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en, él está sosteniendo este rollo y aún no está abierto. Después, en la otra imagen tenemos al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, que él tiene también con la mano derecha su señal de bendición y con la mano izquierda está sosteniendo también las Sagradas Escrituras, el Evangelio, pero en este caso está abierto. Acá representando que justamente ya el Señor en su poder, él ya ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos y está sentado como el sumo sacerdote de la iglesia, la máxima autoridad y también aquel que... El sumo sacerdote es el que entregaba el sacrificio en el lugar santísimo. Cuando hablamos del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar más santo para entregar sacrificios por sus pecados y también por los pecados del pueblo. Eh, y en este caso el Señor Jesucristo es tanto el sumo sacerdote, pero también es lo que fue sacrificado del cordero del sacrificio. Y gracias a todo su sacrificio, gracias a toda su obra, a la economía de la salvación, en él también está la revelación de todos los misterios, la revelación de lo que está en la Sagrada Escritura y también de lo que está en nuestra iglesia. Y ahí vamos a la imagen que está central acá. ¿Qué lugar tiene la Sagrada Escritura en nuestra iglesia ortodoxa? Acá nosotros tenemos una imagen del altar. Eh, la mesa que está en el centro en el santuario. Este se le llama trono también. Porque acá veíamos que el Señor Jesús en esta donde está como sumo sacerdote, él está sentado en un trono. Bueno, es lo mismo que representa la mesa en que está en cada una de nuestras iglesias ortodoxas. Estas mesas tienen, es el lugar en el que se ofrece el santo sacrificio a Dios. Se entrega a Dios el pan y el vino y a cambio y en retribución una retribución sobremanera grande en relación a lo que nosotros ofrecemos a Él, pero Él nos entrega su cuerpo y su sangre para que nosotros podamos ser vivificados por medio de ella. Este es el lugar central de nuestra iglesia y acá, en este altar, donde se ofrece este sacrificio santo y donde recibimos a Dios mismo, está también el Evangelio, en un lugar muy especial, junto con la cruz. eh, Detrás de estas velas que también simbolizan a los profetas, por ejemplo, San Juan Bautista, cuando Jesús habla acerca de San Juan Bautista, él dice que él era una antorcha que estaba en el desierto. Entonces, estas velas también representan a todos estos justos que iluminaron. También la vela representa la oración. Bueno, este es el lugar que tiene la Sagrada Escritura en nuestra iglesia. Nosotros cuando pensamos en la Sagrada Escritura, creemos que es un texto que es digno de veneración, pero no creemos que sea la única fuente de revelación, sino que las Sagradas Escrituras son parte de lo que es la tradición de la Iglesia, una parte muy importante, muy gloriosa, pero estas Sagradas Escrituras se entienden en el contexto de lo que es la Iglesia, en el contexto de la iconografía, en el contexto del canto sagrado, en el contexto de la vida de oración, en el contexto de la santidad, en el contexto de los padres de la Iglesia, de cada uno de los santos que han habido durante todos los tiempos, en el contexto del Espíritu Santo, que es justamente esta tradición de la iglesia, que es la transmisión del fuego
y no la veneración de las cenizas, sino que esto está vivo. Entonces, no creemos en la sola escritura, sino que creemos que las escrituras son muy importantes en el contexto total de lo que es nuestra Santa Iglesia Ortodoxa. Miren, había algo que yo tenía ganas de compartirles. En en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 5 hay el Apocalipsis es un libro, digamos que si uno no lo lee a la luz de la tradición de de la iglesia, a la luz de la liturgia, puede ser muy confuso, puede ser complicado, ¿no? Pero acá les quiero mostrar un texto que para mí me pareció muy revelador, pensando en todo lo que significa la Sagrada Escritura y el rol de Cristo y de la iglesia. Dice, vi también, bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi también que el que estaba sentado en el trono sujetaba con su mano derecha un libro, escrito por el anverso y el reverso y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y arrancar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Yo no paraba de llorar, dice San Juan, porque no se podía encontrar a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, pues ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, este libro que nos puede traer estas reminiscencias de esta Biblia que para nosotros es el libro más sagrado, los evangelios, el único que podía dar, abrirlo, es decir, interpretarlo, es Jesucristo. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es la clave hermenéutica para que nosotros podamos entender las Escrituras. Cuando nosotros leamos tanto el Nuevo Testamento, vamos a ver que es Jesucristo cuando ya se ha encarnado, cuando ha dado vida a la iglesia, por medio del Pentecostés, por medio de sus apóstoles, también sigue obrando y viene el Espíritu Santo y obra hasta el final de los tiempos. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es todo anuncio de lo que es Jesucristo, anuncio de lo que será la iglesia. Es, todo gira en torno a Cristo, porque a Dios le plació reunir todas las cosas en Él, como está escrito también en el Nuevo Testamento. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que les que gustaría comentar algo? ¿De casualidad? ¿Quisiera decir algo? Cualquier cosa, si Puedes señalar las partes más importantes para ver si se escriben, no entendí, disculpa. ¿Cómo las partes importantes de qué? como lo que consideras lo más importante, aunque bueno, todo es importante, pero claro, lo del contexto del sumo sacerdote, todo eso, ¿lo Ah, como podrías para señalar? poder, para que se pueda entender un poquito más el texto bíblico, dices tú. Sí, sí, sí. Y para Ya, poder anotarlo. bien. Bueno, dice que cuando si pueden tener esto está en Apocalipsis 5, dice que estaba sentado en el trono sujetada con su mano derecha un libro. Cuando habla acerca de aquel que se está sentado en el trono, nosotros tenemos que entender que está hablando acerca de Dios, porque Dios es el que está sentado en el trono, es el que tiene el poder, es el que gobierna sobre todo, el pantocrátor, como decimos. Y tenía un libro que estaba escrito al anverso, al reverso y sellado con 7 sellos. Cuando pensamos acá en el libro, yo quise hacer este símil con las Sagradas Escrituras. Acá no explicita cuál sea el libro en específico, pero no está lejos de la verdad pensar en que está hablando también acerca del libro sagrado de los cristianos, ¿no? Y este libro estaba sellado. Esto quiere decir de que nadie lo podía abrir y abrirlo podemos entender que es interpretarlo. Entonces, nadie podía saber con certeza qué era lo que estaba escrito ahí y esto al apóstol Juan le ocasionaba tristeza, hacía que él llore, porque él quería, él sabía que esto era bueno y que quería que se abra, que se interprete. Y dice que no paraba de llorar el apóstol. Esto ya en el versículo 4. Pero uno de los ancianos, que en griego sería presbítero, me dice, no llores porque ha triunfado el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo, porque era justamente descendiente de la tribu de Judá. Y él es bueno, el retoño de David, el hijo de David,
esto significa que es como retoño de David se habla de que él es descendiente de David y también de que es rey, ¿no? Porque el Señor Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y él podrá abrir el libro sus siete sellos. Como decía, él es el que puede dar la interpretación correcta y que también es salutífera, o sea, da vida, da luz y da salvación. Bueno, espero haber respondido tu pregunta, hermano. Bueno, ¿qué es el canon de las Sagradas Escrituras? Son los libros que la Iglesia definió como santos, como seguros y edificantes para la lectura eclesiástica. Ahí vamos a hablar un poquito avanzando con las demás diapositivas, que también hay otros libros que están por fuera, hay libros que hubo dudas acerca de que si se incluían o no se incluían. Esto fue un proceso de siglos en que la Iglesia fue definiendo cuáles eran los libros que eran realmente aquellos que iban a quedar dentro del canon de las Escrituras. Pero estos libros son textos que son inspirados por Dios, son también regla de fe. Estas nos indican cómo nosotros vamos a vivir la fe, cuál es el correcto conocimiento, cuál es la correcta práctica, que esto justamente la ortodoxia, porque la ortodoxia es ortopraxis, que es la recta práctica de la vida cristiana, pero también es ortonosia, que es el correcto conocimiento, viene de gnosis, ¿no? De conocimiento. Entonces, esta es la que la Biblia nos ayuda, justamente como hablaba recién, en el contexto de todo lo demás que guarda nuestra Sagrada Iglesia, nos ayuda a nosotros a vivir de forma recta y a pensar de forma recta. Bien, son también estos libros, son custodiados y transmitidos por la Iglesia. Acá importante entender que las escrituras son un texto eclesiástico, están dentro del contexto de la Iglesia. Una persona que está fuera de la Iglesia y quiere interpretar las Sagradas Escrituras, difícilmente lo podrá hacer sola. Lo podrá hacer de una forma correcta si está sola, si hace una interpretación personal de la Escritura. De hecho, las mismas Escrituras dicen que la Biblia no es de interpretación personal, sino que los hombres que escribieron acá hablaron por el Espíritu Santo. ¿Y a qué viene esto? Que el Espíritu Santo es el que inspira a la iglesia para poder también transmitir e interpretar. Son cuidados, son transmitidos por la iglesia y también la iglesia ortodoxa sostiene que la Biblia también es inspirada en su escritura, es inspirada también en su traducción, porque los santos que han traducido las escrituras tienen que justamente estar llenos del Espíritu Santo para poder entregar de forma correcta este mensaje en los demás idiomas. Y también es inspirada su interpretación con los padres de la iglesia. Nuestros maestros para interpretar la Sagrada Escritura son los padres. Por ejemplo, quien es de los mejores, más grandes intérpretes de la Sagrada Escritura, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, mi santo patrón. Eh, También hay muchos otros intérpretes, también San Máximo el Confesor, los padres Capadocios. Todo esto en el consenso de los padres de la Iglesia a nosotros nos da la guía para poder interpretar. Pero esto no significa que esta interpretación que dan aquellos que son los grandes de la interpretación y según la interpretación de la cual nosotros nos tenemos que guiar y dejar pastorear por este gran don que tuvieron ellos. Pero esto no quiere decir que no haya lugar también para una interpretación personal. Pero esta interpretación personal debe estar en línea con lo que la iglesia ya ha interpretado. Porque cuando uno lee las escrituras no tiene que pensar que esto es como para cualquier persona, sino que esto me llega directamente también a mí. Es para que Dios me transforme, es para que Dios me Oye, ayude a pero no crecer en comiste nada de santidad, ketchup, eso está todo abajo. me, para que Dios me salve. Bien, Jeremías, está levantando la manita, puedes hablar. Hola, perdón, es que me Hola. quedó una duda sobre un asunto puntual que mencionaste del tema de la traducción, Ujú. que dices que al traducir, al traducir, el traductor también necesita el Espíritu Santo para hacer efectiva su traducción. Sí.
Entonces, ¿cómo podría entenderse, por ejemplo, algún error que haya ocurrido en la traducción? Por ejemplo, cuando se tradujo que Moisés tenía cuernos. Ujú. Eh, Mira, el propósito de las Sagradas Escrituras es la salvación de las personas. Y, por ejemplo, este tipo de traducción así de que eso apareció en la Vulgata, si no me equivoco, con San Jerónimo, que él tuvo este error, ¿no? Este tipo de errores humanos no impide que la gracia divina siga obrando. Este es un error que no fue como un error, como un pecado, ¿no? Sino que es un error debido justamente a nuestra naturaleza, ¿no? A nuestra naturaleza que es pequeña, que es falible. Miren, la inspiración de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que entenderla, por lo menos así me ayuda a mí a entenderla, y el que esto se lo leía a un escritor católico, pero tenía razón en lo que estaba diciendo. Dice que no es como que Dios al dar las escrituras le decía a aquel que está escribiendo como si se lo estuviese dictando palabra por palabra, sino que la inspiración divina hay que verla como cuando el viento arrecia sobre los bosques y mueve a aquellos árboles, ¿no? Entonces, la inspiración divina actúa así, no anula aquellos que pueden ser nuestras debilidades, nuestras cosas propias de ser humano, ¿no? Como este tipo de errores que quizás ortográficos, todo este tipo, sino que la verdad más profunda, más santa, se transmite por medio de estas traducciones. Por ejemplo, también, bueno, después ya un poquito más adelante vamos a hablar acerca de la Septuaginta, de que también habían discusiones acerca de que si esto estuvo bien traducido o no, pero por ejemplo San Agustín, que él era uno de los defensores también del uso de la Septuaginta, él decía de que justamente así como el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, así también el Espíritu Santo actuó por medio de los sabios, los 72 sabios que escribieron la Septuaginta. Entonces, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero este Sí, tipo de errores muy no son claro. errores que induzcan a errar en la salvación, sino que son errores de la naturaleza humana, ¿no? ¿Contesté tu Muchas pregunta, hermano? gracias. Sí, 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 me clarificaste toda mi duda. Muchas gracias. Ya, qué bueno, gracias, gloria a Dios. Ya, sigamos Ah, bueno, ahí puse un santo evangelio en rumano, se veía muy bonito y lo compartí. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas tradiciones, las distintas Biblias que nosotros nos podemos encontrar en este contexto latinoamericano, las Biblias que nosotros nos encontramos? Las que más vamos a encontrar, naturalmente, son la Biblia protestante y la Biblia católica. Y la Biblia ortodoxa, y después ya le voy a hablar un poquito más de ella. La Biblia protestante en el Antiguo Testamento tiene 39 libros, en el Nuevo Testamento tiene 27 libros y en total tiene 66. La Biblia católica tiene 46 libros. A ver, son 7 libros de diferencia. Tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, igual que la Biblia protestante, digamos. Tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, en total 73 libros. Y la Biblia ortodoxa, por lo menos la mayoría de las Biblias ortodoxas, tienen 49 libros, es decir, tiene 3 libros más que la Biblia católica, y tiene también los 27 libros del Nuevo Testamento, en total 76. Bien, ¿a qué se debe esta diferencia entre los libros que hay entre los libros del Nuevo Testamento? Esto se debe a este tipo de libros que son parte del canon, que nosotros también consideramos textos que son inspirados por Dios, que Dios apacentó a su pueblo para poder escribirlos, que son los deuterocanónicos. Los otros se les podría llamar protocanónicos, por usar algún nombre, que son los libros que son claramente canónicos, que nunca hubo discusión, y los otros son los deuterocanónicos. Estos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda Macabeos, pasajes de Esther y Daniel. Estos son los que están en la Biblia católica romana. Pero la Biblia ortodoxa tiene otros libros que no están en ninguna de las otras dos tradiciones, que son Tercera de Macabeos, son
Está el añadido, por decirlo así, del Salmo 151, está la oración de Manasés, está primera de Esdras o tercera de Esdras, y pueden o no estar segunda de Esdras o cuarta de Esdras y cuarta de Macabeos. Este tema de primera de Esdras, tercera de Esdras y segunda y cuarta es un lío, pero tiene que ver con las distintas traducciones que hubieron al latín. Bueno, es medio complejo, no me voy a meter en ese tema, si quieren después lo podemos investigar. Pero bueno, como vemos en la Iglesia Ortodoxa, están estos libros que están, hay unos que pueden estar como pueden no estar. Esto a nosotros no nos tiene que escandalizar, como decir, pero ¿cómo el canon ortodoxo no te dice claramente qué libros están y qué libros no están? Nosotros tenemos que entender que nuestra iglesia tiene esta característica de ser más que una institución como que funciona así como un reloj. Nuestra iglesia es un organismo viviente. Nuestra iglesia y la santa tradición es la vida de la iglesia atravesando por, por todo el tiempo, como un contratiempo en el tiempo, como una porción de la eternidad. Y entonces, por ejemplo, si no me equivoco, en Grecia y en Rusia, podemos hablar de estos, los que mencioné primero como deuterocanónicos, pero después los que pueden o no estar, por ejemplo, creo que en la iglesia búlgara pueden encontrar estos libros. Bueno, y ahora ya yendo al tema de lo que es el canon en sí, el de Antiguo Testamento ortodoxo que nosotros usamos es la Septuaginta, ¿ya? Es usado desde tiempos del Segundo Templo y es usado también por la primera generación de cristianos y por harto siglo, y de hecho en la Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy es la Septuaginta el libro que se usa y está arraigado en los primeros tiempos de la época apostólica e incluso antes de la época apostólica. Este fue encargado por el faraón egipcio Ptolomeo II para su biblioteca en Alejandría, que él, bueno, convocó a 72 sabios judíos que la tradujeron al griego koiné. Hicieron un tremendo trabajo. Se dice por decir, la leyenda cuenta o la tradición cuenta que estos 72 sabios se pusieron a estudiar en pares, dos, 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 dos. Y estos sabios, después de todo este tiempo de trabajo, presentaron sus copias delante de aquellos que se las habían encargado y milagrosamente encontraron que estas copias eran idénticas. Estas, todas estas copias que se entregaron eran idénticas, así cuenta la tradición. Entonces se ve acá esto que hablaba acerca de cómo el Espíritu Santo también actúa por medio de los traductores. Y bueno, y esto fue de suma utilidad e importancia para los que se llamaban los griegos de la diáspora, perdón, los judíos de la diáspora que cuando estuvieron los tiempos de persecuciones, cuando los tomaron cautivos en distintos lugares, ellos al final fueron dispersados en muchos lugares. Y ahí fue cuando se formó todo el tema de la sinagoga, que se reunían ya que no podían ir al templo, ¿no? Entonces, estos judíos que crecieron en un ambiente helénico, pudieron nutrirse de la Sagrada Escritura en el griego, porque ya no manejaban el idioma que manejaban sus padres, quizás. Y también para los cristianos, esto fue súper, súper importante y súper, súper útil porque los cristianos al abrir, porque el cristianismo justamente eso, de que ya el pueblo de Israel ya no es de una identidad étnica, sino que Dios ha hecho de estos dos pueblos que son los gentiles y los gentiles son los que no son judíos, pero los gentiles y los judíos hace uno solo, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, aquellos que estaban fuera de los pactos, que estaban fuera de la luz de Dios, envueltos en el paganismo, adorando dioses falsos que en realidad son demonios, estos que éramos nosotros en realidad, ahora podemos ser parte de este pueblo de Dios. Entonces, aquellos que hablaban griego podían leer la Sagrada Escritura en su idioma, y esto ayudó mucho a la iglesia cristiana naciente. Bueno, y contenía los libros escritos en griego y fuera del territorio de Palestina. Bueno, la diferencia con la siguiente diapositiva va a tratar acerca del canon masorético, es justamente que estos libros deuterocanónicos fueron escritos en griego y también fueron escritos fuera del territorio de Palestina, a diferencia de lo que es el canon masorético. Bueno, y acá puse una imagen de San Simeón.
Seguramente alguien se acuerda de él. Esto aparece en los evangelios, que cuando fueron al templo con el Señor Jesús a presentarlo al templo, María, José, ahí habían dos personas muy especiales, que uno era San Simeón y la otra, la profetisa, bueno, no me acuerdo cómo se llama, perdón, la otra profetisa que recibió, creo que Esther, no importa, pero San Simeón lo tomó y él dijo, a ver, bueno, él dijo de que alababa a Dios porque, ¿cómo? Ah, profetisa Ana, gracias, ahí Ruth me ayudó. Él alababa a Dios porque habían visto sus ojos la salvación de Israel. Porque a él se le había prometido desde hace tiempo de que él iba a ver con sus ojos a aquel que sería el Salvador de Israel, o sea, el Mesías, aquel que estaban esperando, y no solamente de Israel, sino que también Salvador de todo el mundo. Bueno, la tradición cuenta de que San Simón recibió esta revelación porque él era uno de estos 72 sabios que fueron convocados para poder traducir al griego las Sagradas Escrituras. Y cuando estaban en Isaías 7:14, ah, si me permiten, disculpen, pero prefiero leerlo para no inventar. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Cuando dice doncella, también hay otras traducciones al español que dicen una virgen. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo al que pondrá por nombre Manuel. Entonces, cuando San Simeón estaba traduciendo esta parte, él, la palabra que estaba en hebreo podía interpretarse como o bien mujer joven o bien virgen, ¿ya? Entonces, él cuando se encontró con este pasaje dijo, ¿cómo va a ser virgen, va a concebir un niño? No, acá seguramente va a ser mujer joven. Entonces estaba escribiendo ya mujer joven y recibió la visitación de un ángel que le dijo, esto es lo que la Sagrada Tradición nos cuenta, que le dijo de que no, que tenía que poner partene, que es la palabra en griego para virgen, porque iban a ser tal, 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 que iba a venir el Mesías nacido de una virgen. Entonces ahí fue que el ángel también le dijo que él iba a poder ver este momento y que lo iba a ver con sus propios ojos. Así que ese es San Simeón. Bien, el Antiguo Testamento judío es el texto masorético. Esta es una reacción que hubo al uso cristiano de la Septuaginta. Y los cristianos se apropiaron de este texto, el texto griego, la Septuaginta. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es justamente a los textos de la Septuaginta. Entonces, los judíos al ver este uso que le da a los cristianos, tuvieron una reacción a esto. Entonces se convocó al que se llama, bueno, presunto concilio de Yamnia, puse yo, porque hay todavía dudas entre los eruditos si en realidad existió este concilio o no, que supuestamente está 20 años después de la caída del Templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? Esto ocurrió en el año 90-70. Y acá se acordó de que los libros que iban a ser parte de las escrituras inspiradas que iban a tomar los judíos tenían que haber sido escritos originalmente en hebreo, al que pasaron a considerar su lengua sagrada, y que también tenían que haber sido escritos en Tierra Santa. Entonces ahí quedaron fuera muchos libros muy importantes, que son los deuterocanónicos, que casualmente entre comillas, tienen muchas, muchas profecías mesiánicas que apuntan directamente a nuestro Señor Jesucristo. Lo que está escrito en el libro de sabiduría, eclesiástico, bueno, son innumerables. Las partes que a nosotros nos, bueno, también las referencias a la resurrección, lo que aparece en Macabeo. Entonces, bueno, hubo esta reacción judía para esto. Entonces, esto fue escrito por los masoretas, que eran los eruditos judíos, fue escrito en Tiberíades, Babilonia y en Palestina. Y mientras la iglesia en Oriente se siguió guiando por la Septuaginta, ocurrió también la traducción que fue al latín, ¿no? La traducción que hizo también un santo que también es de nuestra iglesia, San Jerónimo, pero en vez de San Jerónimo basarse en la Septuaginta únicamente, se basó también en el texto masorético.
y le dio harta importancia porque estaba esta idea de ir a fontes, ir a las fuentes. Ahí podría haber una discusión, ¿cuáles realmente son las fuentes? Nosotros creemos que el Espíritu Santo inspiró la Septuaginta, pero bueno, el San Jerónimo tomó en cuenta esto, pero también incorporó todo esto que ya habían confeccionado los judíos. Entonces, por eso es que también están esta diferencia entre la Biblia católica y la Biblia ortodoxa, porque hay partes que habían discusiones entre los eruditos, que esto debe haber sido un añadido tardío y tal cosa, pero donde la Iglesia Ortodoxa se basa mucho en lo que es la tradición, en lo que es el uso litúrgico de los textos, estas cosas quedaron. Por ejemplo, el Salmo 151, si no me equivoco, que había dicho. Este también quedó porque se usaba en la iglesia. Ya se usa, es nuestro. Una cosa así. El canon del Nuevo Testamento tiene el criterio de... Ah, bueno, recién hablábamos acerca del canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento es otra historia. Como veíamos, las tres tradiciones principales cristianas tienen la misma cantidad de libros, son los 27 libros del Nuevo Testamento. Y este canon apareció por otro conflicto. A ver, la Biblia hay que aclarar de que la Iglesia vivió sin un canon del Nuevo Testamento hasta bastante tarde, hasta el Concilio de Cartago, que bueno, que fue en el siglo sexto, si no me equivoco. Eh, y por mientras, las iglesias tenían partes de texto, partes de cartas paulinas, partes del Evangelio, que se las compartían unos con otros, pero no había una Biblia que dice, ya, esta es el Nuevo Testamento cristiano, esta es la Biblia cristiana. Pero de a poquito esto se fue formando y estos libros tenían su nivel de autoridad porque eran apostólicos, porque eran de uso litúrgico y también tenían doctrina ortodoxa. Bueno, el primer canon que se hizo no fue un canon ortodoxo acerca del Nuevo Testamento, sino que fue un canon herético, muy herético, que lo hizo Marción, el heresiarca Marción de Sinope, que lo redujo mucho, mucho, mucho el Nuevo Testamento. Entonces, en vez de tener estos cuatro evangelios, tenía solamente uno, el Evangelio de Lucas, y 10 cartas de Pablo, nada más. Le quitó todo lo que lo vinculara al cristianismo, al antiguo pacto. Quitó todo lo que era el Antiguo Testamento porque dice, no, ese no es Dios, este era el Demiurgo, por ejemplo. Entonces, quitó todo lo que podía ser relacionado con el antiguo pueblo creyente y solamente dejó cosas que les gustaran a él. Entonces la iglesia reacciona definiendo el canon. Bueno, acá en el Concilio de Cartago el 397, me equivoqué, no era el siglo sexto. Bien, acá yo hice un esquema, se me ocurrió hacer este esquema para que, bueno, siguiendo también lo que enseñan otros padres ortodoxos, sacerdotes, nosotros acá en el centro del centro tenemos las Sagradas Escrituras, que está compuesta por los libros canónicos y deuterocanónicos. Esto es vida, esto es completamente palabra de Dios. Esto es solo va a servir para edificación si uno se entrega a esto también en los contextos de la iglesia y bajo la obediencia a Dios y también a nuestros sacerdotes. Esto es, esta es la tradición de la iglesia de forma perfecta, la tradición escrita de la iglesia, porque la tradición tiene el aspecto oral y también el aspecto escrito. Esta es la parte escrita. Por fuera de este círculo hay libros que ya no son las Sagradas Escrituras, pero que también siguen siendo útiles, siguen siendo parte de lo que la iglesia resguardó. Por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago, Jubileos, el Evangelio de Nicodemo, ¿cuál otro? Por ejemplo, la G, que es muy importante, que es justamente la enseñanza de los apóstoles, así se transmitió. Estos libros que están por fuera, que son apócrifos, no deben tomarse como literalmente como esto es palabra de Dios, pero esto contiene enseñanza que es instructiva, contiene enseñanza que nos puede ayudar a entender otras cosas, a entender el contexto en el que fue escrita la Sagrada Escritura. Miren, por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago, en el Protoevangelio de Santiago están incluidas cosas que nosotros tenemos en la poesía de nuestra iglesia, de que en nuestras fiestas, por ejemplo, la presentación de la Virgen en el templo,
¿Cuál otra fiesta también? La Natividad de la Virgen. Bueno, también cosas como... habla bastante acerca de lo que pasó con la Virgen y también de los primeros años del Señor Jesús. Nosotros podemos entender de que en estos textos, si bien no sean la Biblia, hay cosas que están contenidas que son parte de la tradición. Y entonces, teniendo bien claro cuál es la tradición de la iglesia, nosotros no corremos ningún riesgo al leer esto. Hay otros libros que están como en un lugar como intermedio. Ahí como ejemplo puse el libro de Enoch. El libro de Enoch, antes que alguien me diga nada, en la iglesia primitiva fue muy leído. Era muy querido. De hecho, en la Sagrada Escritura está citado el libro de Enoch. Pero en el contexto actual en el que nosotros vivimos, las interpretaciones que uno se puede encontrar en internet y demás acerca del libro de Enoch son muy peligrosas, son gnósticas, y pueden llevar a una persona que se extravía de la fe. Por eso yo lo pongo, creo que el libro de Enoch hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? Pero también hay muchas cosas buenas que están en el libro de Enoch, pero no hay que tomarlos en ningún lugar como lo son las Sagradas Escrituras, que esta es nuestra fuente más pura de sabiduría y de conocimiento. Si nosotros queremos sabiduría y conocimiento, vayamos hacia ella. Y por fuera de estos, también dentro de lo que se llaman libros apócrifos, están libros que no son en absoluto recomendables, que no deberían ser leídos, a no ser que seas, no sé, un erudito que quiera investigar acerca del contexto histórico del siglo I, II, III. Ya, puede ser, pero estos libros están llenos de falsa doctrina, están escritos por herejes declarados, dicen cosas que son totalmente contrarias a la verdad. Y de hecho, si uno lo lee con discernimiento espiritual, hasta provoca repulsión leer ciertas cosas que escriben. Así que estos libros, los libros no recomendables, yo recomiendo no leerlos. Así que ya, vamos a la siguiente. A la siguiente. Bueno, un poquito en la anterior. En esto, para que no crean, la anterior diapositiva, para que no crean que esto lo inventé yo nomás, eh, el padre Stephen de Jong también enseña esto, de que, no sé si alguno lo conoce, un sacerdote de Estados Unidos, él enseña de que en el cristianismo antiguo habían estos libros que debían ser leídos, los libros eclesiásticos, que son los libros canónicos, los libros de la iglesia. Están libros que podían ser leídos en la casa, si bien los otros eran en la iglesia, otros libros que eran como de lectura en la casa y estaban los libros que no debían ser leídos. Ya, ahora vamos acerca de, rapidito vamos a ir pasando, ya como para terminar la charla, para dar paso a las preguntas, acerca de los libros en sí. Bueno, la Biblia tiene muchos textos literarios. Y acá vamos a comenzar con el tema del Antiguo Testamento. Siguiente diapositiva. Este es un icono de la creación. Los primeros libros son el Pentateuco y los libros históricos. El Pentateuco está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y la tradición de la iglesia nos enseña que fueron escritos por Moisés. Acá está el icono de Moisés recibiendo la inspiración, recibiendo acá las tablas para poder, que tenían acá el código legal para el pueblo de Israel en ese momento. Parece que alguien había levantado la mano, creo que Jeremías. Sí, 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 sobre los libros canónicos y no canónicos. Ujú, Porque ya, existe el canon, existen esos libros apócrifos, ujú. pero ¿qué entonces permite a estos, digamos, para seguir la analogía, evangelistas apócrifos construir sus textos? Pura imaginación. A ver, el gnosticismo tenía esta característica de como que buscar, bueno, este conocimiento secreto. Y eran realmente, bueno, cuando nosotros leemos la epístola de Judas, una de las epístolas católicas universales de Judas, que está justo antes del Apocalipsis, que es Judas, no el Iscariote, sino que el Judas, hermano del Señor, él habla acerca de aquellos que son soñadores, que son mancilladores de la carne, que andan como estrellas errantes. En realidad, en términos ortodoxos, se puede hablar de prelest. El prelest es este tipo de autoengaño en el que cada una persona, por creer que ha alcanzado grandes estados de santidad,
en este caso grandes estados de conocimiento, y por tanto comienza a inventar, inventar cosas. Entonces, cuando uno lee algunos de estos evangelios gnósticos, ve que hay cosas que son de verdad que no pueden ser inspiración divina, sino que se ve que ahí está el espíritu humano y también en otros casos también el espíritus malignos, obrando para, creando fábulas y creando cosas que en realidad no sirven para la salvación de las personas, sino para su confusión nada más. Así que estas motivaciones que tienen para escribirlo son, bueno, también para pervertir la verdad, para atraer a las personas por medio de entretenciones en vez de centrarse en lo que de verdad es salvífico. Los gnósticos, ellos veían que el principal enemigo de la humanidad no era el pecado, no era el diablo, sino que era la ignorancia. Y de hecho el diablo ellos lo consideraban como una especie de ente bondadoso porque quería entregarles conocimiento en el huerto del Edén. Así que a partir de ahí, todo lo que vayan a escribir siempre va a ser retorcido. Bien, espero haber contestado. Perfectamente. Sí, podría ser Joseph Smith uno de esos transgiversadores y engañadores. Claro, al final, lamentablemente todas las herejías vienen a causa de eso. Personas que se alejan de la verdad, personas que prefieren oír su propia voz antes que escuchar la voz de la iglesia, antes que escuchar la voz de los verdaderos profetas, de que escuchar la voz de sus sacerdotes y de escuchar la voz de la tradición. Y bueno, siempre ocurren estas cosas con todas las herejías y sectas que suceden. Bien, después, bueno, están los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Tobías, Judith, Primera y Segunda y Tercera de Macabeos. Bueno, acá hablamos de libros históricos, pero también el Pentateuco tiene un aspecto histórico muy importante. De hecho, es la protohistoria, la primera historia. Es un esquema más o menos como para poder ubicarnos en la Biblia. Así que, bueno, lo histórico está presente también en todas las Sagradas Escrituras. ¿Y quién está ahí? El icono es de Josué, que a partir ya cuando Moisés partió, durmieron el Señor. Josué fue el que tomó la batuta para poder guiar al pueblo de Israel. Los poéticos. Los libros poéticos está Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Lamentaciones también entra dentro de los libros proféticos que vamos a ver más adelante. Bueno, son libros poéticos, pero también son libros de oración. Y Salmos en especial tiene mucho, es un salterio, es un libro de oraciones también, pero están imbuidos de todo este lenguaje poético, y Cantar de los Cantares también tiene un aspecto profético importante, y Lamentaciones también fue escrita también por un profeta. De hecho, el rey acá dice King of Israel, dice que es un icono, bueno, está en inglés, y aparece el rey David, pero en el otro lado dice el profeta David, Prophet David. Porque si bien son poesías, también son profecías. Y hay que leerlo teniendo eso en cuenta. Y también son oración. Bien, los libros sapienciales son libros que enseñan sabiduría, que nos enseñan a nosotros cómo vivir. Yo los recomiendo muchísimo. Son libros que a mí me gustan mucho. Me han sido como de mucha edificación, en especial cuando uno tiene confusión y no sabe para dónde ir. Estos libros, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico o Sabiduría de Ben Sira, son libros que de verdad a nosotros nos dan estructuras, nos enseñan cómo vivir, nos enseñan cómo ser sabios. Y acá hay un icono del rey Salomón, quien fue el hombre más sabio, según las escrituras, quien también cometió sus errores, pero la iglesia nos enseña que también él murió como santo debido a su arrepentimiento. Están ahora los profetas mayores y tachados y menores tachados. ¿Por qué taché mayores y menores? Porque no podemos decir que hay un profeta que sea menor, sino que eran todos grandes. Esta es una forma de hablar porque los profetas menores escribieron menos, escribieron libros que eran como de un capítulo o de dos, tres capítulos, pero cada uno de ellos son sumamente enriquecedores. De hecho, Jesús, cuando a él le preguntaron
si les podía dar señal, los judíos le decían, danos una señal para que nosotros creamos que tú eres aquel que dices que eres. Y él les dijo, la generación perversa pide señal, pero no les va a hacer, no les va a dar, no se les va a dar señal más que la señal de Jonás. ¿Y a qué se refería el Señor Jesús? Se refería a su muerte, porque Jonás en el mismo libro de Jonás dice que descendió al Hades, y de su resurrección, porque Jonás también se levantó de este descenso y fue vomitado para poder ir a predicar lo que se le había ordenado que predique y que él no lo quería hacer. Así que entre los profetas, los mayores, voy a decirlo por el tema convencional, están Isaías, Jeremías, está Lamentaciones, que también es escrita por Jeremías, está Baruch, que este es uno de los deuterocanónicos, Ezequiel y Daniel. Entre los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos días hemos conmemorado a varios de los profetas que están acá mencionados. Ahí estaba, este es un icono del profeta Isaías, que ahí se ve que tiene una tenaza con un carbón encendido. Esta es una referencia al capítulo sexto de Isaías, que se lo recomiendo, es muy precioso porque nos habla de una forma, pero casi explícita, acerca de lo que es la Sagrada Comunión y la Eucaristía. Así que él vio con mucha claridad las cosas a futuro y es un libro precioso. Bien, el Nuevo Testamento. Acá está el icono de la Anastasis, la resurrección. Están los Evangelios, y está San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, que nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son llamados evangelios sinópticos porque, ¿vieron cuando uno ve una sinopsis de una película que te dice así como las cosas así como bien, de una forma bastante sin desarrollo, ¿no? Así mismo son estos evangelios. No por eso dejan de ser profundos y dejan de ser palabra de Dios. Son tremendos los evangelios sinópticos y muy útil leerlos. Eh, y están escritos desde la perspectiva de distintas personas que estuvieron con el Señor, apóstoles, ¿no? Y el Evangelio de San Juan es distinto. De hecho, acá si ustedes ven, está el tetramorfo, si no me equivoco. Si alguien se acuerda bien el nombre, que esté por acá me lo dice. En que aparece el Señor Jesús sentado en su trono y están estos tres querubines, que hay uno que tiene rostro de hombre, otro tiene rostro de águila, otro tiene rostro de buey y el otro tiene rostro de león. Cada uno de estos corresponde, ahora en este momento no me acuerdo cuál a cuál, pero Mateo, Marco, Lucas, Juan corresponden a estos, pero el Evangelio de San Juan corresponde al águila, porque el Evangelio de San Juan tiene una característica de hacer desarrollo teológico. Entonces, si en un evangelio sinóptico habla, y bueno, y Nicodemo conversó hasta la noche con el Señor Jesús acerca del bautismo. Punto. Esto no lo dice literalmente, pero en San Juan se hace todo un desarrollo y le habla acerca de lo que es el nacer de nuevo y hace todo un desarrollo bien grande que es súper también edificante leerlo. Y bueno, y el siguiente libro es el Hechos de los Apóstoles, que es el único libro que es netamente histórico en la Sagrada Escritura. Hay un icono del Pentecostés que aparece en Hechos de los Apóstoles primeros capítulos. Y acá están los últimos tres grupos de libros del Nuevo Testamento, que son las cartas Paulinas, que, bueno, el apóstol Pablo escribió mucho, fue un escritor muy prolífico y toda su doctrina dejó un gran patrimonio para la iglesia. Y están todas estas, no las voy a enumerar, pero ahí las pueden leer. El apóstol Pablo. Después están las cartas católicas o cartas universales también que se le llaman, que son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. A diferencia de las epístolas del apóstol Pablo, que están dirigidas en general a ciertos grupos de personas, a un target específico. Esta va para los romanos, esta para los corintios, etcétera, que no por eso no van a ser para nosotros, sino que en su momento histórico, en el momento que fueron escritas, iban especialmente para estos destinatarios. Las cartas católicas van para toda la iglesia, para todos los desde desde el minuto cero van para todos. Y bueno, son también de mucha edificación, mucha profundidad. Y el último libro es el único libro que es como netamente profético, que es el libro del Apocalipsis, que también podríamos ponerlo dentro del contexto de los libros que son litúrgicos, porque
una clave para poder entender bien el libro del Apocalipsis es justamente verlo a la luz de la divina liturgia, a la luz de nuestra iglesia. Así que, bueno, hermanos queridos, con esta diapositiva ahí ya termina mi presentación y dejo abierto el micrófono para quien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, algún comentario. Así que adelante, hermano. ¿Seguro que Una nadie quiere decir? última duda, Adelante. Crisóstomo, porque todos estos textos fueron escritos en una época determinada, antigua para nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros los recontextualizamos a nuestra época, lo actualizamos, lo repensamos? Bien, excelente. Mira, le voy a hacer como un adelantito acerca de esto porque eso es justamente un tema que vamos a tratar en una clase siguiente, una clase o una conversación siguiente, y que vamos a ver cómo nosotros podemos interpretar las Sagradas Escrituras, cómo aproximarnos a ellas, que hay un texto muy bueno que vamos a estar trabajando. Así que para poder, para darte una respuesta, aunque sea cortita, hay que leerla con una actitud eclesial, hay que leerla, las escrituras de forma obediente, y hay que leerlas buscando, sabiendo que lo que está escrito también es hacia uno. Entonces, bueno, para poder entender bien las escrituras hay que también entender cuál es su contexto histórico, pero una vez que uno ya entiende qué es lo que dice el texto en sí, tiene que buscar qué es lo que este texto te dice a ti, qué es lo que este texto me dice a mí. Entonces ahí de a poquito se va creciendo. Hay un método que se llama la Lección Divina, que a mí me gusta mucho, es un método que nació en Occidente, mucho antes del cisma, y que puede ser muy útil. Eso también lo vamos a trabajar también en un taller próximo. Así que ahí nomás la dejo para no adelantar tanto. Bien, muchachos, me despido, les mando un abrazo grandote.